Japón. Año 1780. Los samuráis eran guerreros pertenecientes a la élite militar, que estaban al servicio de un señor feudal al que tenían la obligación de defender. Eran hombres cultos, dominaban artes como la escritura y la caligrafía, la música, la meditación y realizaban ceremonias tradicionales como la del té o la del ikebana. Basaban su estilo de vida en 7 virtudes: justicia, coraje, benevolencia, cortesía, honestidad, honor y lealtad. Entre los samuráis existía una tradición conocida como Sudo, una práctica bien vista por la sociedad de aquella época y que hacía referencia al camino del joven hombre, que venía estrechamente ligado a su despertar sexual. El código samurái designaba a cada joven un instructor que lo adiestraba, tanto en las artes de la guerra y la lucha, como en el sexo. Es en este punto en donde hoy y en unos pocos minutos intentaremos buscarle una respuesta a la pregunta: ¿los samuráis mantenían relaciones homosexuales? Sin más preámbulos, comencemos. Desde el periodo medieval hasta el final del siglo XIX, el Sudo, abreviatura de Bakasudo, fue una práctica común y vista con normalidad entre la sociedad samurái de Japón. Sudo se puede traducir como el camino del joven hombre. Consistía en las prácticas homosexuales entre un hombre joven y su maestro, a modo de despertar sexual, peor sobre todo para inculcarle valores como la honestidad y la virtud. El Sudo buscaba crear guerreros arrojados, rudos, siempre a la sombra del maestro. Por ello, el ninja, el tipo de mayor edad, debía tomar bajo su cobijo al Bakasu, el joven aprendiz, y mostrarle la realidad del mundo, incluyendo la sexualidad. Era una forma de mostrar sumisión al código del honor samurái y un respeto por la figura del maestro. Pero detrás de esta práctica, realmente se escondía un pensamiento bastante misógino. El objetivo primordial del Sudo era evitar que el primer contacto sexual de los hombres fuera con mujeres, ya que podían adquirir hábitos femeninos o feminizarse. El guerrero debía ser todo menos dócil o sensible, atributos considerados exclusivos de la mujer. Sin embargo, para entender a profundidad el Sudo, debemos explorar antes un concepto nacido del budismo chino y luego importado a Japón, el Nansoku, utilizado para referirse a la homosexualidad masculina entre un hombre mayor y un joven. Su origen se encuentra en la religión. El Nansoku se refería a una relación entre dos monjes y el término fue importado a Japón por los monjes que estudiaron el budismo en China. En el Nansoku, un monje más joven, normalmente prepúber, llamado Chigo, pasaba a estar bajo el ala de un monje mayor, llamado Nenja. Cuando el Chigo crecía, la relación Nansoku entre ambos terminaba y el Nenja podía buscar otro acólito. Para entender el pensamiento del Nansoku, hay que decir que el budismo y el sintoísmo difieren del cristianismo en cuanto a las opiniones sobre la sexualidad en general y la homosexualidad en particular. La homosexualidad estaba relativamente aceptada en la época precristiana en las culturas griega y romana, pero el cristianismo vino a señalar la homosexualidad como un pecado, ya que solo concebía al sexo como un medio para la reproducción. La mayoría de los samuráis fueron educados con principios budistas, a menudo en monasterios. Al conocer el origen budista del Nansoku, es fácil adivinar por qué los samuráis lo adoptaron para darle forma al Bakasudo. El periodo Edo se convirtió en la época dorada del Bakasudo, con muchas obras literarias famosas dedicadas a él. El Denbu Monogatari nos muestra a un grupo de hombres que debate, mientras se bañan en un río, sobre cuál es mejor, el amor de los hombres o el de las mujeres. El Nansoku provocaba la casi total ausencia de mujeres en la vida de los samuráis, lo cual era una ventaja en los periodos de guerra, donde los samuráis luchaban sin las distracciones que provocaba el sexo opuesto. Pero, lo que muchos se preguntarán a esta altura del video, ¿cómo era el código samurái? Este concepto se origina en el siglo XVII y trataba de alimentarse de las bondades del amor masculino. En cualquier caso, esta corriente fundada por Kukai, cabeza pensante de la escuela de Shingon, no era del todo novedosa, porque bebía de la tradición homosexual japonesa entre bonzos y acólitos. El joven debía demostrar su lealtad y sus deseos de aprender sirviendo de amante al instructor. En esos años, el chico no solo aprendía las técnicas de combate o el empleo de la katana, sino que emprendía todo un camino sentimental y espiritual que le llevaría a la gracia, al poder, al forjamiento como caballero imparable. Ni siquiera se trataba de una técnica marginal, la sociedad al completo la aprobaba, incluidos los padres del joven. Recordemos que, en esa cultura ancestral, los preadolescentes de apariencia andrógina eran los más codiciados eróticamente, ya que eran deseados tanto por hombres como por mujeres. Sé que esta pregunta resultará algo chocante, pero, ¿existía la pederastia?
En aquel entonces, no existía la concepción moderna de la homosexualidad, sino que se consideraban actos respetables que respondían al código del honor samurái y a las jerarquías sociales. Estas relaciones, conocidas como prácticas de iniciación, eran parte de un proceso de aprendizaje que duraba varios años y que implicaba tanto aspectos sentimentales como sexuales. Aunque puede resultar difícil comprenderlo desde nuestra perspectiva actual, en aquella época estas prácticas eran aceptadas y formaban parte de la cultura y tradiciones samuráis. Este tipo de prácticas llegaron a su final con la introducción de las influencias del cristianismo y la cultura occidental en los años 1800, con la restauración Meiji. Desde ese entonces, las prácticas homosexuales comenzaron a ser sancionadas. Con la llegada del siglo XIX y las influencias del cristianismo junto con la creciente occidentalización de Japón durante la restauración Meiji en 1800, las prácticas homosexuales entre los samuráis comenzaron a ser sancionadas. El antiguo código samurái, que una vez fomentó las relaciones íntimas entre maestros y discípulos como parte de un camino de enseñanza y crecimiento, se vio amenazado por cambios culturales y religiosos. A medida que Japón avanzaba hacia una nueva era, las viejas tradiciones samuráis se dieron paso a nuevas ideologías y normas. La sociedad experimentó una transformación profunda, dejando atrás prácticas que, aunque arraigadas en el pasado, ahora eran consideradas controvertidas y cuestionables. El vínculo especial entre maestro y discípulo, que alguna vez abarcó no solo el combate sino también el despertar emocional y espiritual, se desvaneció lentamente. Sin embargo, la memoria de aquellos días perduró en la historia, recordando una época en la que los samuráis buscaban forjar guerreros completos, no solo en habilidades marciales, sino también en valores profundos de lealtad, honor y honestidad. Así concluye este capítulo de la historia samurái, donde las prácticas del pasado quedan ahora como un testimonio de una época que, aunque diferente a la nuestra, sigue siendo una parte integral y compleja del legado cultural japonés.